Martín. ¿Qué haces, Oscar? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Qué Bien, suerte bien, que gracias. viniste. ¿En qué estabas? Mira, estaba con un tema que me preocupa hace un tiempo y que quería que lo charláramos. Estoy preocupado básicamente por el tema de la resignificación de los monumentos. Estoy preocupado por si en realidad todo esto que nosotros conocemos de los monumentos, la gente tiene conciencia de lo que implica. Básicamente, digo, estaba en este momento pensando sobre Plaza de Mayo. Claro, pero me parece que lo que excede lo de la Plaza de Mayo. Pero me parece que no tengo claro si el habitante común, la gente de Buenos Aires, sabe la importancia que tuvo la Plaza de Mayo en la historia de la República. Estaba pensando en el mensaje para la juventud del 2000 que dejó el general Perón, en el mensaje que había enterrado, la madre de Plaza de Mayo, los bombardeos del 55, las manifestaciones antes y después de los ingleses, del ataque de los ingleses, digo, millones de cosas, que algunas cosas más cercanas la gente lo entiende, la comprende, conoce, pero la mayoría no estoy convencido que entienda esta cosa que está más allá de la materialidad. Es nuestra obligación que la gente lo conozca, que el verdadero mensaje, que la identidad, ahí me parece que deberíamos trabajarlo, Carlos. Bueno, revisemos un poco el mensaje patrimonial de la Plaza de Mayo, si te parece. ¿Vamos a la Plaza de Mayo? Vamos a la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es una porción de la ciudad de Buenos Aires, pero no una porción cualquiera. Es la Plaza Mayor, es la plaza fundacional, es el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Para mí es muy emotivo porque estamos cerca del Cabildo, de la Catedral, del Banco Central, de la Casa de Gobierno. La verdad que convivir todos los días en un lugar donde hay edificios tan históricos, la verdad que es muy emotivo. Para mí los festejos del Bicentenario fue un momento muy lindo, muy emotivo, conocer los stands de las distintas provincias de Argentina y su cultura, sus diversas culturas, fue algo muy emocionante, ¿no? Estuve caminando por todos lados, conozco el lugar, soy de Buenos Aires, así que estuve moviéndome por todo el centro, digamos, ¿no? Estoy acá en Plaza de Mayo, vengo a almorzar porque trabajo acá enfrente, aprovechar el solcito. El Cabildo de la Revolución con respecto al Cabildo de la Revolución de Mayo de 1810, pero donde hicieron la primera junta, pero mucho de la historia la verdad que de la Argentina no me la acuerdo. La verdad que lo tomo más como un momento de mi descanso, de mi hora de almuerzo y relajarme, pero después con lo que se refiere a la plaza, nada. Y vine a hacer un trámite en el Ministerio del Interior. Lo que se sabe del Cabildo es que ahí adentro deliberaban en la Revolución de Mayo, supongo la gente importante de esa época, y que la plaza estaba llena en ese momento de gente también que quería saber qué pasaba ahí. Yo siempre tengo un horario muy acotado, pero hoy tengo una media hora y tengo que ir a 2 cuadras de acá y vine a tomar un poco de fresco y a contemplar la fuente que tengo en mi frente. El Cabildo fue donde se reunió la primera junta y ahí se aprobaron las leyes de la Constitución vigente. La palabra cabildo designa no solamente a un edificio, sino también a una institución de gobierno. No había ciudad, según las leyes de Indias, sin cabildo. Por eso Garay, al fundar la ciudad de Buenos Aires en 1580, destinó un solar para la casa del cabildo. El cabildo era la casa de justicia, la casa ayuntamiento, la verdadera corporación municipal. Aquí se trataban los asuntos inherentes a la vida de la ciudad. Se reunían aquí los regidores, los capitulares. Y estamos aquí en la sala capitular, en la planta alta del histórico Cabildo. El núcleo
más noble del edificio, aquel sector que mejor preservado llegó hasta nuestros días. En esta sala capitular tenían lugar las reuniones, decidían a través de acuerdos los asuntos importantes de la ciudad. Era frecuentemente visitada por los gobernadores, por los virreyes que cruzaban desde el fuerte, donde estaba precisamente la casa de los gobernadores. Y aquí mismo, en esta sala, en este estrado, debajo de este dosel, el 25 de mayo de 1810 prestó juramento la Junta Gubernativa, la primera Junta, comenzando por su presidente, don Cornelio Saavedra, que tomando su espada envainada, se puso de rodillas y aquí mismo realizó su juramento. El edificio del Cabildo sufrió diversas modificaciones, transformaciones, mutilaciones desde el año 1812. Por ejemplo, en 1879, el ingeniero Pedro Benoit le coloca elementos académicos, italianizantes, incluso una alta torre que luego hubo de ser demolida porque se dijo ponía en riesgo la estabilidad del edificio entero. En 1889, cuando el intendente Torcuato de Alvear decide abrir la Avenida de Mayo como un gran eje ceremonial que conectaba visualmente los dos poderes, el poder legislativo en el Congreso con el poder ejecutivo en la Casa Rosada. Digo, en 1889 el Cabildo pierde 3 de sus arcos hacia el norte. También la Avenida de Mayo comienza a transformar la plaza porque ésta deja de ser de algún modo un recinto cerrado. En 1939 el Cabildo pierde 3 de sus arquerías al sur con motivo de la apertura de la Diagonal Sur. Y el Cabildo nos acompaña desde esta Plaza de Mayo en nuestro trajín cotidiano y pocos reparamos tal vez que el Cabildo es una presencia que llevamos todos los días en nuestros bolsillos, tal es su fuerza simbólica en la moneda de 25 centavos de curso vigente. No se va a arrepentir después. Hace 21 años que estoy acá en la Plaza de Mayo. Es una plaza histórica, es un museo de plaza, porque tiene muchísimas anécdotas malas y buenas. La mala es la época de la Rúa, en esos momentos que yo creía que no iba a pasar tanto y yo soy un poco medio duro, me quedé. Estaba acá estaba. El gobierno de la Rúa, en las manifestaciones a donde yo más miedo tenía, es así que yo desarmo el carrito con la banderita y salgo corriendo con el carrito. Agarré defensa y me fui hasta Moreno. Y ahí terminé de desarmar todo y me fui. En el lado este de la Plaza de Mayo, en el solar que hoy ocupa detrás mío la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, el fundador, Juan de Garay, en 1580 había previsto la instalación y asiento del fuerte, la fortaleza defensiva. Un poquitito tal vez más desplazado de este lugar, porque las crónicas de época dicen que colgaba de la barranca. El fuerte dio su construcción inicio en 1595 por iniciativa del gobernador Ortiz de Zárate. Era una construcción, como se decía en la época, de tapia, es decir, con muros de tierra amasada, una construcción muy frágil, muy precaria, que la sometía a permanentes refacciones y arreglos. En 1604, el famoso gobernador Hernandarias construye dentro de las murallas del fuerte lo que fue la Casa de los Gobernadores, llamada luego Palacio de los Virreyes,
lugar que ocupaba el gobierno. Piensen ustedes que allí dentro, en el Palacio de los Virreyes, tuvo su sede la primera junta, el triunvirato, el despacho de Rivadavia. Durante varias décadas, ese fuerte continuó sin mayor modificación, hasta que en la época de Sarmiento, un poco antes, se demolieron lo que sería el recinto, la parte de las murallas, se crearon algunos jardines y se dejó solamente lo que era el llamado Palacio de Gobierno, que era un cubo ahí en el medio de esa construcción militar. En 1855 el Estado de Buenos Aires decide construir su aduana, la famosa aduana de Taylor. Comienza entonces la primera demolición de la estructura de los muros del fuerte. Luego Sarmiento, durante su presidencia, manda a construir en la esquina de Balcarce e Hipólito Yrigoyen, a mi izquierda, el edificio para el Palacio de Correos. Con lo cual tenemos que hacia 1880 y tantos coexisten en este mismo lugar 4 edificios. Los restos del Palacio de los Virreyes, la aduana de Taylor, el edificio de Correos mandado a hacer por Sarmiento y en el ala norte, es decir, en la explanada de Rivadavia y Balcarce, el nuevo edificio construido por el arquitecto Aberg para asiento de las autoridades nacionales. ¿Cómo se resuelve la situación de estos muchos núcleos edificados para construir un solo palacio gubernamental? Pues mandan convocar a un famoso arquitecto italiano, el arquitecto Francisco Tamburini, que viene a la Argentina, nos va a obsequiar otro de sus grandes proyectos, el Teatro Colón, y resuelve este edificio vinculando los 2 núcleos existentes, el viejo edificio de Correo y las casas gubernamentales sobre Rivadavia, cerrando lo que era un lúgubre e incómodo pasaje en el medio a través de un enorme arco, el famoso Arco Tamburini que hoy vemos en nuestros días. Hablar de la Casa de Gobierno en una relación dialéctica con la Plaza de Mayo es evocar las grandes gestas políticas argentinas, es evocar la comunicación carismática del pueblo con sus líderes. Entonces hay elementos de este edificio, me estoy refiriendo precisamente a los balcones, que no son solamente partes de su arquitectura, son un símbolo de otra cosa, de una memoria argentina. Pensemos en quiénes salieron a ese balcón, pensemos en la comunicación del general Perón, de Evita con el pueblo, precisamente desde estos balcones. Hace 2 años, desde estos mismos balcones, dije que tenía 3 honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un patriota y la de ser el primer trabajador argentino. La Plaza de Mayo es histórica. Ahí se sabe que toda la vida se ha ido a exigir, a festejar, a reclamar. No nos olvidemos esa Plaza de Mayo bombardeada en el año 55. Cobardemente bombardeada, con tantos muertos inocentes, ¿verdad? Entonces la Plaza de Mayo tiene vida, es algo que de por sí. Y después, bueno, a partir del jueves 30 de abril de 1977, es un poco como que la copamos a la Plaza de Mayo, ¿no? La consideramos un poquito bastante nuestra, es del pueblo, pero hay algo muy especial con respecto a nosotras, ¿no? La Plaza de la Madre, la Plaza de la Madre. Y ¿sabés qué me gusta mucho? Sentarme y mirar la Casa Rosada. Me encanta mirar la Casa Rosada. Es toda una historia que ha pasado por allí, toda una historia. Yo la miro y así como de repente me dan ganas de
En fin, el repudio que siento por tantos que han pasado por allí, sobre todo en la época de la dictadura, ¿verdad? Que se apropiaron, nadie los eligió, ellos se apropiaron. Y al decir de la Casa Rosada, lógicamente estoy hablando del gobierno y de ese horror que ocurrió, ¿no es cierto? Entonces, viste, hay muchas cosas que te dice la Casa Rosada, entonces me gusta mirarla. La pirámide es nuestro símbolo, de ahí que el reconocimiento que nos hizo Cristina el 10 de diciembre a todas las madres que vinieron de toda la Argentina, nos regalaron una pirámide, una belleza, una pirámide porque es el símbolo de las madres de Plaza de Mayo. La pirámide que está acá en la Plaza de Mayo, la verdad que no tengo ni idea qué significa. Pienso que la pirámide no es muy linda, así a la vista. Por eso pensaba que si la sacaran o hicieran otra cosa más linda acá. Pero después pensé que tendría tal vez alguna historia, o capaz que sea de la época del Cabildo, no lo sé. Dicen en el monumento que se encuentra ahí en el centro de la plaza, abajo hay unos testamentos que han dejado los colonizadores españoles, pero no se han sacado todavía. Ahora estamos parados en el sitio del emplazamiento original de la Pirámide de Mayo, prácticamente frente a la catedral, a pocos metros del Cabildo. Recuerden ustedes, en 1811, cuando este sector de la Plaza Mayor era llamado Plaza de la Victoria. En 1912 se decide el traslado de la pirámide. Ya no existía en el centro de la plaza la vieja Recoba, y es allí donde precisamente se decide llevar la pirámide, que ya había sido reformada en 1857 por Prilidiano Pueyrredón. Para trasladar la pirámide se construyó un ingenioso mecanismo que había sido ya probado en el traslado de monumentos en Estados Unidos. Consistía primeramente en envolver para proteger la pirámide, el obelisco, luego se practicaba una excavación y se tendieron dos rieles separados 4 metros uno de otro, como una especie de trencito. Y encima de los rieles se montó el monumento, que fue llevado precisamente en dirección al este a su emplazamiento actual, en el centro de la plaza, donde antes estaba instalado el arco mayor de la Recoba Vieja. Esta que vemos es la segunda pirámide de Mayo, la que reformó en 1857 Prilidiano Pueyrredón, convocando al artista francés Joseph Dubourdieu para la escultura que la remata, llamada la República o la Libertad, mal llamada, es una diosa romana de la guerra en rigor. Fíjense los atributos, el escudo, la lanza, un seno al descubierto. Y bueno, si la comparamos con la pirámide original, esta es más alta, la pirámide original era un tanto más bajita. Lo curioso, y muchos no lo saben, es que dentro de esta pirámide está la anterior, la que mandó erigir la Junta en 1811. Se hicieron cateos a principios del siglo XX y se acreditó que allí dentro está la primitiva pirámide, que, como digo, era más pequeña, remataba en una bola o en un gorro frigio o en un piramidón, tenía una verja rodeándola, cuyos fragmentos están hoy en el Museo Histórico Nacional. Y acá observamos en los ángulos que hay sitio para 4 esculturas. Hubo 4 esculturas de cemento, obra de Dubourdieu, que en 1875 se reemplazaron por 4 esculturas de mármol, 4 alegorías, que hoy están muy cerquita, en la plazuela de San Francisco. Calle Reconquista a mis espaldas, calle Defensa a mi frente. Los nombres evocan acontecimientos muy precisos. La Reconquista de Buenos Aires en 1806, la Defensa de Buenos Aires en 1807, en ambos casos frente a las tropas inglesas. Quiero contarles qué pasó aquí el 12 de agosto de 1806, el día de la Reconquista de Buenos Aires. En este punto, no se olviden que existía la Recoba, debajo del arco mayor de la Recoba se encuentra parado el general Beresford,
el jefe de las tropas inglesas y observa cómo comienzan a desplegarse en aquel sector de la plaza, cerca del Cabildo, cerca de la catedral, los cañones, la artillería española y criolla. Y hacia este lado observa que comienza el avance, digamos, hacia el fondo de Reconquista de la columna principal reconquistadora, al mando del general Liniers, Santiago Liniers. Este Liniers, un personaje tan curioso, tan romántico, que en su avance hacia la plaza tiene tiempo de detenerse para saludar a una amiga, digamos una especie de novia, Ana Perichón, y que vuelve a cabalgar y tiene tiempo todavía de detenerse frente a la iglesia de la Merced para rezarle una oración a la Virgen, para implorarle la victoria a la Virgen de la Merced. Y en este punto es que Bereford contempla el estado de situación, una metralla mata a su ayudante y Bereford decide entonces desde aquí replegarse a las espaldas hacia el fuerte para rendir la ciudad de Buenos Aires. Durante muchos años la Catedral de Buenos Aires careció de terminación en su fachada. En 1822 se completa el pórtico con estas 12 columnas, pero todavía faltaba completar la decoración del tímpano, ese elemento triangular que remata el edificio. Es entre 1862 y 1863 que el escultor francés Joseph Dubourdieu, el mismo que había ejecutado la estatua que remata la nueva pirámide de Mayo en 1857, realiza este relieve que es una escena bíblica, el encuentro de José, el hijo que había sido vendido a Egipto por sus hermanos, con su padre y su familia. Es un símbolo, una alegoría del reencuentro del Estado de Buenos Aires con la Confederación Argentina. Fíjense ustedes el valor simbólico de la canasta de panes que José le ofrece a sus hermanos, como representando las riquezas que Buenos Aires le traía a la Confederación merced a las rentas de su rica aduana. Y tal vez la presencia sutil del rostro del general Mitre, el autor de este pacto de unión. San Martín escribió en su testamento: quiero que mi corazón descanse en el corazón de Buenos Aires. Por eso está aquí, en la catedral, frente a la Plaza de Mayo, en el corazón de Buenos Aires. Una llama votiva siempre encendida y una guardia de granaderos nos recuerda el sitio del descanso final del Padre de la Patria. Qué bueno, qué completo, la verdad, qué bueno, ¿eh? Yo creo que fue, Martín, muy importante poder recorrer nuevamente la Plaza de Mayo, tomar contacto con la gente, con la percepción que la gente, que el caminante, el transeúnte tiene de la plaza, porque hay una resignificación importante de lo que ha ocurrido, hay una carga de memoria, pero también hay unos estratos de historia muy presentes. Creo que la plaza conserva intacta toda su fortaleza patrimonial y monumental. Creo que tenemos que repetirlo, que tenemos que seguirlo con otros monumentos. Me parece que es muy bueno porque en realidad es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad docente, digamos, de poder difundirlo. La verdad que estoy encantado, me parece que estamos en el camino indicado. Pensemos en el próximo monumento.